pero para eso nosotros tenemos que ser sinceros con Dios, tenemos que ser verdaderos, ser genuinos, decirle al Señor la necesidad que verdaderamente nosotros tenemos para que Él pueda respondernos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio Excelencia Cristiana Televisión. Está contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Hoy estoy acompañada de una tremenda mujer de Dios que yo sé que va a bendecir sus vidas. Yo voy a permitir que ella se esté presentando a la audiencia. Dios te bendiga, amada. Dios te bendiga, mi amor. Mi nombre es Carolyn Tejeda. Me congrego en la iglesia Anclas de Vida, mi pastor Rodolfo de la Cruz. Amén. Carolyn, yo sé que tú tienes un buen contenido, cómo bendecir a la gente. Hay muchas personas que han pasado por lo que tú has atravesado, que mucha gente se van a enterar ahora y quizás en este momento estén en el centro, mirando a todos lados, sin salida, pero esta palabra va a ser utilizada por el Espíritu Santo, porque siempre digo que este escenario es de Él es dueño de este escenario, y las personas que se sientan ahí son instrumentos para ser usados por Él. Y las situaciones que nosotros pasamos, en unos momentos hablábamos del proceso, siempre sirven para fortalecernos, para endurecernos y para caminar direccionado hacia la voluntad de lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, es bueno, nosotros queremos saber de Carolyn, pero queremos saber de Carolyn desde cero, desde el inicio, desde tu niñez. Cuéntanos de tu niñez. Me gustaría leer un versículo. Claro que sí, tienen la libertad de hacerlo. Voy a leer un versículo que se encuentra en el libro de Éxodo 1 del 14 en adelante, sí. En el nombre de Jesús. Amén. Amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, en todo labor del campo y todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Gloria a Dios. Me gustaría empezar, amén, con ese versículo. Bueno, pregunta fue que cómo fue mi niñez. Tu infancia, exactamente. Infancia, gloria a Dios. Bueno, no me crié con mis padres, no tuve, a los 6 años mi mamá me mandó a vivir con mis abuelos y ahí tuve X tiempo. Luego viví con mi padre en una ocasión, luego con mi abuela y luego con una tía. Luego volví de nuevo para donde mi otra abuela y viví con mi madre un tiempo hasta ahí que empecé a hacer mi vida como adulta, como a los 16 años. Ok. ¿Qué pasa en esa etapa? Bueno, en esa etapa de mi vida no fue algo muy bonito, porque vivir de casa en casa y estar de mano en mano, eso te hace mucho daño. Te hace mucho daño emocionalmente, porque tú no tienes estabilidad. Tú no tienes una estabilidad en tu vida, tú no sabes ni a quién cogerle cariño, ni a quién confiar, ni nada, porque está de casa en casa, o sea, no es algo bueno para un niño. Exactamente. En ese proceso de inestabilidad, uno recoge como niño muchas informaciones. Cuéntanos qué experiencia tuviste, qué te marcó o qué te llamó la atención, ya sea de manera positiva o de manera negativa, porque siempre hay algo que se queda impregnado en nosotros. Yo viví una situación a mis 6 años donde fui abusada a los 6 años durante un tiempo largo. Y mi vida emocional como mujer se desbarató, o sea, como mujer ya yo no volví como a ser como la misma persona en ese tiempo. Entonces, eso me marcó hasta un tiempo muy largo, esa situación. No quiero dar muchos detalles sobre lo que viví, esa experiencia que viví, que fue algo que solamente el Señor fue que me ayudó a superarlo. A salir de esa situación. Sí. Luego me contaste que tomaste la decisión ya de comenzar una vida adulta, luego que ya te roban la inocencia en esta parte. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? El yo estar de casa en casa
escuchar tantos comentarios. O sea, mira, yo viví con mi madrastra y no era una persona muy buena. Y viví con mi padre, con mi papá y mi madrastra. Entonces mi papá tenía como una actitud hacia mí con respeto, como, ¿sabes? Cuando su esposo tiene su esposa, o sea, no lo ponen en una balanza. O sea, hay hombres que no entienden eso. Entonces, el vivir con mi papá y mi madrastra me hizo mucho daño porque su vocabulario hacia mí no era agradable. Los niños, cuando son niños, nosotros tenemos que tener cuidado cómo le hablamos, cómo nos expresamos, porque ellos recogen todas las informaciones. Yo empecé a recoger todas esas informaciones negativas que ella me decía, al junto también cuando vivía con mi abuela, todas esas informaciones que ella, de tantas palabras, y el menosprecio que yo recibía de mi abuela, fue algo que por parte de padre, que me hizo mucho daño. Sí. Entonces ahí es que voy con lo que, al ver que ya yo tenía como 14 años, no podía vivir con mi padre, ya. Por lo que te dije que me pasó, al yo confesarlo, yo no podía vivir con mis padres. Entonces yo lo que hice fue que me fui a vivir con mi mamá y su esposo a los 16 años. Ahí estuve viviendo un tiempo con ellos, con mi padrastro y con mi madre. Exactamente. Pero ahí hubo un antes y un después, porque me dijiste, no. No hubo un antes y un después para bien, o sea, en el sentido como yo a los 17 años yo vengo y yo me uní a una persona, unión libre, a los 17 y tuve 3 niños. Entonces, el tiempo que viví con esa persona, yo nueva, porque de 17 años no es una edad para una muchacha tener un matrimonio. Entonces, al yo ya estar marcada por lo que viví como niña y todo eso, y entrar en tener una relación y tener 3 niños, eso yo pensé que quizá saliendo de mi casa, ya yo iba a estar de casa en casa, porque lo que me llevó fue a tener una pareja, fue el yo pensar, el yo no estar inestable más, porque ya al yo no tener 18 años todavía, yo podía, mi familia todavía podía disponer de mí, o sea, puede ir a tal sitio y así, pero ahí entonces decido tener una pareja y tuve 3 niños así, como ya a los 20 años ya yo tenía 3 niños. Wow. O sea, de manera consecutiva. Uno atrás de otro casi lo tuve, sí, uno atrás de otro casi tuve. Háblanos de esa experiencia también, porque a pesar de que pasó rápido, sí, es una etapa bien importante y que también se queda impregnada en nuestra memoria. Al yo entrar en una relación tan nueva y marcada. Y inexperta también. Sí, porque ya yo tenía una raíz de amargura en mi corazón. Hacia la persona que te había hecho el daño. Hacia todo. Familia, todo. Yo lo tenía guardado en mi corazón, eso yo no lo hablaba, yo no se lo decía a nadie ni nada. Por eso leí el versículo donde dice que cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, el faraón buscó la forma como amargarle el alma de ellos, lo oprimía hasta una forma que su alma estaba en amargura. Cuando tú tienes amargura, es una raíz de amargura, una falta de perdón fuerte. Entonces, de ahí es que viene el rencor, el odio y todas esas cosas se van alojando ahí. Entonces, yo tenía ese problema donde yo tenía una raíz de amargura y con todo lo que había vivido. Entonces, al entrar en una relación, no me fue bien. Nos llevábamos mal. El padre de mis hijos y yo nos llevábamos mal. Entonces, hasta que nos separamos, nos dividimos. O sea, yo no era que estaba casada con él, sino nos dividimos. Yo era cristiana, cuando eso yo era cristiana. ¿En qué tiempo, antes de entrar a esa parte de que era cristiano, queremos saber qué pasó en ese encuentro, antes de que tú continúes? ¿Qué pasó en tu encuentro con Dios? ¿Cómo tuviste ese encuentro con el Señor? Y si ya no hablaste que era cristiana, pero
si en esa temporada todavía estaban las raíces de amargura, si Sí. ya había empezado el proceso de Yo salud. siendo cristiana, yo tenía una raíz de amargura increíble, yo no parecía ni cristiana, yo no me sentía una cristiana, yo me sentía una persona como que estaba en la iglesia por estar. Ok. ¿Por qué? Porque en mí había falta de perdón, yo no sabía ni lo que era dialogar, yo no... O sea, tenía tanto dolor en mi corazón por la vida que tenía también, con lo que era vivir con una persona. Esa situación me llevó como cada día más a alojar más odio y más rencor en mi corazón, pero no hacia mí misma, y no quería relacionarme con lo que tenía que ver familia, no quería. Entonces, a lo que tiene que ver con que me convertí, vino eso donde yo tenía 7 años en el Evangelio, pero no hubo un cambio en mí, no había un cambio, como siendo cristiana, yo no sentía que había un cambio. Y al yo sentir que no había un cambio, yo me aparté de Cristo. Pero ¿cómo fue tu primer encuentro con Dios? O sea, ¿qué te llevó a tomar la decisión de ser cristiana? El dolor, el sufrimiento que yo tenía y no sabía cómo Canalizarlo, no sabía cómo sacarlo, no podías hablar con nadie. ¿La pareja que tenías en algún momento le comentaste lo que te pasó? Sí, en varias ocasiones yo dialogaba con esa persona, pero no podía entenderlo, ¿no? No podía, porque una persona que está en tiniebla no puede entender, aunque yo no tenía no tenía lo que era la profundidad de lo que era Cristo. Yo dialogar con esa persona, con lo que me pasaba, no me iba a entender. Lo dialogué una sola vez, pero más nunca volví a dialogar eso. Qué bien. Entonces, ya no hablaste de que tu conversión no fue de manera, no tuviste un encuentro de manera personal con el Señor, simplemente Sí. Tomaste la decisión. Sí, yo tuve un encuentro con el Señor cuando me separé del padre de mis hijos. No, antes de yo separarme del padre de mis hijos, donde ya vivo con mis niños, yo le pedí al Señor que si verdaderamente Él era real, que yo quería tener, o sea, que Él me hablara. Yo quería hablar en lengua, quería que Él hablara mi vida. Y el mismo día que yo se lo pedí, cuando vino eso a mi corazón, al otro día el Señor me bautizó en Espíritu Santo, pero no hablaba en lengua. Entonces ahí yo sentí un cambio en mi corazón, donde yo sentí que de mí se despojó algo, de mí cambió algo. Yo sentí ya que yo no era la misma persona, absolutamente para nada, y vi como que verdaderamente había una luz en medio de tanta tiniebla en la cual yo estaba rodeada. Entonces ahí fue que yo decido lo que es vivir para Cristo, dedicarme lo que es al Señor. ¿Qué pasó con tu vida a partir de ahí? ¿No hablaste, no estuviste Me hablando? aparté. Te apartaste. ¿Recibiste el Espíritu Santo? Y me aparté. Después que recibí el Espíritu Santo, me aparté como a los 7 meses, porque no cambiaba nada en mi casa, no cambiar nada, no sabía qué hacer, no sabía cómo manejar la situación. Yo sí ya conocí que verdaderamente hay una luz, pero mi espíritu estaba igual. Yo sentía que todavía yo era la misma persona, yo no veía un cambio de lo que yo estaba esperando de parte de Dios. Porque lo que yo esperaba de Dios era un padre. Todavía ese padre no se me había sido revelado. No. Exactamente. No se había sido. O sea, eso que tú tengas el bautizo del Espíritu Santo no nos da a entender a nosotros que ya el Señor se nos ha revelado. No nos hace entender. Yo entendí eso en el Señor. Y entonces, ¿cómo tuviste tu encuentro? Ya, bueno, te apartaste después de los 7 meses. ¿Qué pasó en ese momento cuando te apartaste? Duré 2 años apartada. En esos 2 años que yo duré apartada, dije, voy a hacer de todo. Ya que en el Evangelio me fue tan mal, no sé, yo quería agradarte, Señor, yo quería servirte, pero al yo ver como que no sé, no hallo lo que yo estoy buscando en el Evangelio. Y aunque en el mundo no me gustaba de que gran cosa, o sea, pero había algo que sí me ataba el mundo, que era el alcohol.
Ok. Entonces, en ese tiempo donde estoy viviendo esa vida de mundana, cojo 3 días de ayuno. En esos 3 días de ayuno, Estando en el mundo. en el mundo, Wow. yo dije, bueno, Señor, yo voy a ayunar porque yo necesito servirte. Yo necesito un cambio en mi vida. Yo necesito verdaderamente que tú hagas una transformación en mi corazón. ¿Qué pasó con tus hijos en esa temporada cuando te apartaste del Señor? Vivían conmigo, siempre han vivido conmigo. Mis niños ya tan grandecitos cuando ellos estaban pequeños, pero siempre todas esas situaciones que yo vivía, ellos las vivieron conmigo, la han vivido conmigo. Yo, en ese tiempo donde yo me aparté del Señor, yo viví una situación de depresión. Yo era depresiva, muy depresiva, y el espíritu de depresión me agarró también con raíz de amargura, donde yo no quería relacionarme mucho con personas. Me relacionaba con mis hijos porque era obligado, pero con lo que tiene que ver hablar con gente, relacionarme con personas, yo no quería. Yo quería estar simplemente encerrada. Cuando llegaba de mi trabajo en mi habitación tomando alcohol, le hacía la cena a mis hijos y me encerraba en mi habitación hasta el otro día que iba para el trabajo, le hacía lo que tenía que hacer, lo llevaba a la escuela y volvía. Hablaba poco, porque yo sentía que hablar con un ser humano no me iba a resolver a mí el problema. Eso sentía yo en mi corazón. Entonces, al yo sentir que el yo hablar con un ser humano no iba a resolver el problema mío, me refugié en el alcohol. Y en eso de refugiarme en el alcohol me hizo mucho daño en el estómago, un daño muy, muy grande. Wow. Entonces, tomaste la decisión de hacer 3 días estando en el mundo. Sí, estando en el mundo. Háblanos de eso. En esa decisión yo le dije al Señor que yo quería servirle. Le dije, Señor, yo quiero servirte porque me gustaba estar en la iglesia y yo veía que había en la iglesia algo que yo necesitaba, pero no sé cómo, yo no sabía cómo buscarlo, cómo acercarme verdaderamente a lo que tiene que ver la fe. Entonces, yo lo que hice fue que le dije, Señor, yo no quiero que ningún cristiano me predique ni que me hable de ti. Yo no quería saber de los cristianos en realidad. No me agradaba hablar con cristianos ni que me predicaran tampoco. ¿Por qué? Porque antes de yo tomar la decisión de un cambio de vida, de dejar lo que me aparté del padre de mis hijos por la vida que tenía con él, que no era muy buena, no nos comprendíamos, no nos llevábamos bien por causa también de la misma situación que yo vivía y aparte la que él tenía. Entonces yo lo que hice fue que tomé la decisión yo lo que hice fue que tomé la decisión de estar sola, y en ese momento de que estoy apartada de él, que vengo a Cristo, o sea, que antes de venir a Cristo Jesús, que estoy en el mundo, dije, voy a tomar 3 días de ayuno, a ver si el Señor, no sé si el Señor viene y me habla, porque no era a través de un cristiano que yo se lo había pedido, sino a través de él mismo. El primer día no me resultó. No me habló el Señor, no me dijo nada. El segundo día tampoco, ni el tercero tampoco. Solo ¿Lo hiciste corrido? Sí, yo lo hice corrido. O sea, corrido de decir, no, yo hice 3 días de ayuno, pero no corrido. Lo soltaba, yo creo que fue a las 3, que yo no me acuerdo bien, pero era del día entero que yo lo cogí. Tuve sueños, sí, feo, horrible. ¿Cómo estaba mi vida por dentro? ¿Cómo me encontraba yo por dentro, mi interior? ¿Y de qué trataban esos sueños? A ver. O sea, ¿cómo te veías? Yo estaba dañada, podrida. Imagínate, en el pecado, en el mundo que yo tenía, el rencor, la falta de perdón. Esos sueños me daban a entender la condición espiritual en la que yo me encontraba. O sea, Dios te estaba hablando, Sí. Pero tú esperabas que Dios hablara contigo De otra forma, audible. Ok. Porque la gente decía que Dios hablaba y que Dios... Y ya tú yo querías experimentar. Y que ya yo había tenido una experiencia donde una vez yo le pedí que yo quería hablar en lengua y quería sentir su presencia, y yo sentí su presencia, aunque no hablé en lengua. Pero ahora yo quería era que Él me hablara, audible. Él, si verdaderamente yo era importante para Él. Yo le dije, si yo soy importante para ti, yo quiero que tú me convenzas verdaderamente que vale la pena lo que es pasar todo lo que uno pasa dentro del Evangelio. Si vale la pena, tú vienes y me hablas.
y si yo valgo para ti también. O sea, esa fue mi forma de yo acercarme al Señor. Entonces, en ese proceso donde yo hablo con el Señor y le digo, si tú eres real, háblame, revélame. Dios no me dijo nada. Dios nada más me habló en sueño, pero yo tampoco le hice caso. Seguí mi mundo de nuevo, volví a tomar alcohol y a salir. Entonces, en ese tiempo que yo vuelvo de nuevo y llega a mí eso, lo que es la necesidad de encontrarme con Cristo. Esa necesidad que yo lo buscaba en el alcohol, como que yo lo iba a encontrar. En esa necesidad, un día no tomo, sí tomé una cerveza, pero no era suficiente de que para yo, de que emborracharme ni nada. Me tomé una cerveza y yo dije, bueno, yo no sé qué tú vas a hacer conmigo, Señor. Pero algo en mí me decía que iba a ser la última cerveza que yo me iba a tomar. Y cuando yo estoy sentada en una casa tomándome esa cerveza, me voy para mi casa y en la condición en la que yo me encontraba, no era una condición buena para Dios aparecerse y hablarme a mi vida. Eso es lo que yo entendía. Pues Jesús vino y se me apareció. Yo oí esa voz que salió del cielo que dijo, ¿cuándo tú piensas servirme? ¿Cuándo tú piensas servirme? Cuando salió esa voz 2 veces, en la primera me despierto, en la segunda me caigo de la cama y me paro y digo, ya. Yo sentí que a mí me sacaron el corazón viejo y me pusieron un corazón nuevo y que todo mi ser fue transformado, algo que yo quedé como loca espiritualmente. Yo no volví a ser la misma persona con respecto a lo que tiene que ver que Cristo verdaderamente habla. Pero para eso nosotros tenemos que ser sinceros con Dios, tenemos que ser verdaderos, ser genuinos, decirle al Señor la necesidad que verdaderamente nosotros tenemos para que Él pueda respondernos. Porque si tú no le dices a Dios realmente lo que tú tienes, Dios no puede venir y decirte, toma, te voy a entregar eso. Si tú no se lo estás pidiendo, porque el Padre solo te va a entregar lo que tú le pidas. Así es. Eso es lo que yo entendí. Wow. Entonces, tienes un encuentro literalmente con Jesús después de pedirlo, pero no cuando tú lo esperabas, sino cuando Él quiso. Cuando Él quiso, pero ya yo sentía como que algo venía bonito por ahí para mi vida. Yo lo sentía, pero no podía, o sea, no podía tener el discernimiento de que era de Él. ¿Dónde vivías cuando eso? En Andrés Boca Chica. Ok. Entonces, luego tu vida, me imagino que ahí sí pasa un antes. Un después. Exactamente. Sí, ahí vino un ¿Qué pasó? Cuéntanos de eso. Ahí entré a un proceso, en un desierto me llevó el Señor. Me enamoró y me llevó a un desierto. Wow. Ese desierto, perdí lo que tiene que ser mi negocio, que yo tenía un salón de belleza. La casa donde vivía tuve que entregarla. Tuve que mudarme en una casita pequeña con mis niños. Todo se complicó, todo era como que de mar en peor, todo, pero eso que ya había, que estaba en mí, era más grande que lo que el desierto y las situaciones que yo estaba viviendo. Nada de eso me podía alejar de Dios, porque inmediatamente yo tuve ese encuentro con Cristo, yo me convertí en mi misma casa, acepté al Señor y dije, ya te sirvo hasta el sol de hoy, gracias le doy al Señor, y hasta que Cristo venga, yo me vaya con Él. Ahí el Señor, cuando yo dije, bueno, me quedo en mi casa, el Señor me dijo, no, yo te voy a donde yo te llevé la primera vez, pero yo había ido a una iglesia porque me habían invitado y el muchacho yo me la escondía, pero ya lo último dije, voy a ir. Y ese día el Señor me habló audible y me dijo, aquí tú te vas a congregar. Yo dije, aquí yo no vengo. Yo te dije que no voy a ser cristiana y me fui. Entonces, casi ya al año, que ahí cuando tuve el encuentro, el Señor me dijo, a la iglesia, a donde yo te lleve, para allá que tú vas. Y yo, será verdad, allá donde yo te lleve, para allá que tú vas. Entonces ahí fue que fui y me dijo que lo aceptara en público. Y lo acepté en público. Fui obediente porque la obediencia es muy importante. Yo me iba a quedar en mi casa, pero Dios me dice que tengo que ir a esa congregación. Cuando yo voy a esa congregación, el Espíritu Santo desciende sobre mí y me habla audible y me da 2 palabras.
¿Cuáles fueron esas palabras? No, son reservadas. Ok. Entonces, ¿qué pasa después en esta congregación? ¿Había un diseño específico para ti en esa congregación? Si Dios te está mandando para una congregación específica. Bueno, cuando el Señor me lleva a esa congregación, el Señor me dijo a qué me llevó y el propósito, pero yo no podía entenderlo, porque eso era una bomba de tiempo para mí, porque soy como que para allá yo me sentía una nueva creyente, yo me sentía una persona nueva y no pensé que Dios tratara con uno así como lo estaba tratando conmigo. Él me dijo al propósito que me llevó y lo que yo iba a cumplir en aquel lugar y el tiempo, pero ahí se complicaron muchas cosas. Wow. ¿Puedes hablarnos del proceso que tuviste en la congregación? Yo te puedo hablar del desierto en el cual el Señor me entró. Okay. El Señor me entró a un desierto cuando me convertí, que me quitó todo. En ese desierto que el Señor me lleva, ahí yo viví una situación donde lo que es la escasez y la necesidad económica, donde muchas veces yo no tuve que comer para darle a los niños, no había que comer para darle a ellos, para pagar la casa, Era una situación bastante crítica, pero aún en ese desierto yo sentía el ángel de Dios que estaba conmigo ahí, o sea, haciéndome entender, yo estoy contigo. Entonces el Señor me empezó a llevar lo que es leer la palabra, conocerlo a Él en ese desierto, fortalecer mi fe y mirar que lo que era imposible para mí, para Él era posible. Entonces, en ese proceso de yo estar en ese desierto con los niños, yo me desarrollé espiritualmente, o sea, mi fe fue diferente, fui siendo libre, porque cuando yo tuve mi encuentro con Dios, pero aún que yo tuve ese encuentro con Dios, yo sabía que yo tenía muchas cosas dentro de mi corazón, que era la raíz de amargura, la falta de perdón, no me gustaba hablar con nadie, y no era una persona muy complaciente, que digamos. Entonces, en ese desierto, el Señor empezó a libertarme de todos esos demonios, de todos esos espíritus que yo tenía, que no son agradables a una persona que porta el Espíritu Santo. Así es. Entonces, tu proceso de liberación inició inmediatamente, pero Dios te hizo consciente de que te estaba libertando. Sí, el Señor me hizo consciente de que yo tenía todos esos problemas y me dio el conocimiento de que yo tenía todos esos demonios, o sea, que Él tenía que libertarme, educarme, capacitarme, hacerme entender el valor que yo tenía para Él, porque también mi autoestima era muy baja, estaba en el suelo. Yo tenía una autoestima tan baja que a mí no me gustaba ni mirar a la persona a los ojos. Pero eso se manifestó cuando yo vine a Cristo Jesús. Yo no sabía que yo tenía ese espíritu cuando estaba en el mundo. Eso fue manifiesto cuando vine a Cristo Jesús, la autoestima baja, le tenía rencor a mi madre, no le tenía como ese amor a mis hijos que debía tenerle, no quería nada que ver con hombres, y un rechazo por mí misma también. Todo eso fue manifiesto en ese desierto. Sí, o sea, ¿Dios lo trató de manera directa contigo o hubo alguien que pasó también, que estuvo contigo en ese proceso, en ese desierto? ¿Hubo alguien que te acompañó? Bueno, en ese desierto, dentro de mi casa, dentro de nada más mis hijos y yo, mis 3 niños y yo era los únicos que estábamos ahí, pero sí hubo una persona por fuera que sabe en ese desierto que yo estaba viviendo de liberación, pero pocas personas comprendían lo que yo estaba viviendo. Yo fui muy herida con respecto a ese proceso, porque mientras yo estoy siendo libertada por el Señor y yo sabía que yo tenía que ser libre de muchísimas cosas, los que estaban por fuera no me entendían, decían que yo no era cristiana, que cristiana era yo porque tenía este comportamiento tal, pero yo sufriendo, yo duraba 7 horas orando, yo no oraba 7 horas de que corrido, cada 2 horas yo iba y oraba, yo descansaba 2 horas y volvía a las 2 horas, iba y oraba, descansaba 2 horas y el Espíritu Santo volvía y me llevaba 2 horas. En ese término de 7 horas de oración, yo fui experimentando lo que es
conocer el amor de Dios para con nosotros, principalmente para mi vida, y todo lo que Dios utiliza para libertarte. O sea, Dios no me libertó a mí de la noche a la mañana, no. Ese proceso duró como 3 años de perdonar a mi mamá. La falta de perdón que había en mi corazón muy profunda, esa raíz de amargura que estaba en mí, ese poco afecto por la persona, ese poco amor porque yo sabía que tenía todo eso, yo lo sabía, yo lo apunté en un cuaderno y le dije al Señor, entonces cuando tú me libertes de todo eso, yo necesito verdaderamente que tú me lo hagas entender, que verdaderamente yo fui libre de todas esas cosas. Y ahí vino lo que es el proceso de nuevo de experimentar Dios, a ver si verdaderamente yo soy libre. Entonces, ¿cuándo llegó ese tiempo? Dijiste que duró alrededor de 3 años. Sí. Pero ¿cuándo identificaste que sí, ya llegó, ya este es el tiempo de mi libertad, o ya me siento libre, ya me siento capacitada? ¿Cuándo llegó? El éxodo, yo lo sentí que llegó como, no tiene mucho tiempo, como un año. Yo sentí como que ya verdaderamente ya no era la misma persona, vi que el Espíritu Santo sí estaba haciendo un trabajo verdadero en mí, aunque el enemigo trató por todos los lugares de hacerme entender que yo no era verdaderamente una persona nueva, porque yo me enfocaba mucho en lo que los demás decían. Al yo enfocarme en lo que los demás decían, el proceso se tardó más tiempo. Dios podía sacarme de esa situación de liberación en un año o hasta el mismo día. Pero yo empecé a poner mis ojos y mis oídos en lo que las personas decían, en lo que yo veía. Y eso verdaderamente me hizo un daño donde yo sentía que yo me estaba hundiendo en un pozo profundo. Y ahí era más fuerte, la situación era más dolorosa, más complicada. Y es donde dice el Señor que cuando el espíritu del hombre sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Entonces va y ve el lugar de donde salió, si lo encuentra. Yo pasé por esa situación. Entonces tuvo Jehová de nuevo que volver a hacer una restauración, pero dentro de su presencia también, y hacerme entender verdaderamente lo que es mantener nuestra firmeza y creer en aquello que Dios está haciendo en tu corazón y en tu vida. Amén. Hablaste del proceso de restaurar tu relación interpersonal con tu mamá y que fue un momento donde tuviste que perdonarla. Sí. Háblanos de eso. Yo empecé a acercarme a ella, como darle cariño. Yo no vivo cerca de mi madre, vivimos a mucha distancia. Ella vive en Ocoa y yo vivo en Andrés. Pero las pocas veces que he estado compartiendo con ella, ahí he podido experimentar verdaderamente que sí, ya le tengo amor de madre, porque eso era algo que me trabajaba mucho. Cuando yo veía que el Señor me usaba para darle una palabra a una persona, me dolía. Pues yo le decía, Señor, yo no me siento apta porque yo tengo esto y esto. Y no me sentía digna verdaderamente de que Dios me usara para dar una palabra cuando yo sabía que yo estaba pasando por un proceso de liberación. Y verdaderamente sí, me siento que a mi madre yo perdoné todo eso que Satanás tenía guardado en mi corazón. Wow, tremendo. Entonces, ahora tu proceso en tocante el crecimiento en el Evangelio, porque te tocó crecer, te tocó crecer mientras estaba también en el proceso de liberación. Ambas cosas iban de paralelo. Hablando de tu crecimiento en el Evangelio. Mi crecimiento también junto con el mismo desierto, ese crecimiento de fe, fue algo que me ayudó a lo que es relacionarme con las personas y creer verdaderamente, mantener esa fe en el Señor, que sin importar lo que tus ojos vean, lo que tú pienses o lo que los demás piensen, tú debes mantener esa identidad de hija. Esa identidad de hija tiene que estar en ti en todo momento, sin importar lo que tú estés viviendo. Eso yo entendí en medio de esa situación que yo estaba viviendo de desierto, junto con la restauración y esa liberación que Dios me entró a. ¿Ya saben en qué parte se quedaron? 3, 2, Q. Entonces, en esta parte que tú recibiste esa transformación y ya dentro del proceso
de crecimiento y también el proceso de sanidad, hay un crecimiento para tu vida. Y yo sé que mucha gente identificaron, ya la gente comenzó a ver lo que Dios estaba haciendo en ti, porque de una muchacha que está aislada por las heridas, ya está, tu madre está viendo la manifestación de lo que Dios está haciendo en ti. ¿Qué comenzó a decir la gente en esa temporada? Algunos comentarios yo escuchaba, o sea, que las personas decían que ven en mí algo diferente, una gracia diferente. Y en medio de eso dije yo, bueno, Señor, tú eres el que sabe porque tú estás permitiendo de que vean ellos algo diferente en mí. Pero en realidad yo sentía algo diferente en mí el mismo día que Cristo vino a mi vida. Ahora, que Él tenía que coger este barro y quebrarlo y hacerlo nuevo, porque eso era lo que Él estaba haciendo en mí, una estructura nueva. Amén. O sea, yo entiendo desde que ese mismo día ya yo era una nueva criatura, pero yo sabía que yo iba a pasar por lo que era una restauración, porque Dios tenía que sacar de mí todas esas cosas viejas que yo tenía, toda esa basura, el rencor y toda esa cosa que yo sabía que estaba en mí, Dios tenía que quitarlo. Sí. ¿Qué fue lo más difícil para ti en ese proceso? Bueno, lo más difícil fue la humillación y el desprecio. Fue algo para mí bastante doloroso porque ya vengo del mundo con eso. Y yo sentí que también dentro del proceso, vivir ese desprecio y ese rechazo, eso me estaba haciendo mucho daño con respecto a lo que era el crecimiento que Dios estaba haciendo en mi vida. Wow, tremendo. Antes de nosotros concluir esta parte, a mí me gustaría que tú le des un consejo a la gente que nos está escuchando, que quizás esté pasando por la situación que tú atravesaste, pero Dios te tiene aquí, te tiene de pie y te tiene para bendecir a multitudes. Que se mantengan creyendo en lo que el Señor ha puesto en su corazón, que sigan creyendo y confiando que verdaderamente el Espíritu Santo está en su corazón y que Dios está haciendo un trabajo fino, un trabajo especial, ya que la Biblia dice que el Espíritu Santo no habita en un templo sucio y Dios no quiere simplemente venir sobre nosotros como en el Antiguo Testamento, irse el Espíritu Santo, sino permanecer. Entonces, para Él permanecer y habitar en nosotros tenemos que ser verdaderamente libres. Entonces, es necesario pasar por el proceso de liberación. Yo les recomiendo que sin importar lo que vean, seguir manteniéndose en esa obediencia espiritual. Así es. Y hay algo bien importante y es que la liberación es para los hijos. Así, y muchas personas a veces se pierden en esta parte y creen que solamente tienen que ser libres aquellos que están en el mundo. Aquellos que deciden seguir a Cristo tienen que entrar en un proceso de santificación, de restauración y de liberación. El pueblo de Israel tuvo que entrar en un proceso de una liberación, porque cuando Dios lo saca de Egipto y lo mete en el desierto, ahí se iba a revelar verdaderamente todo lo que ellos tenían, la murmuración, la crítica, tenían falta de fe, eran muy idólatras, de cualquier cosita dudaban de Dios. Entonces, ¿cómo Dios lo iba a conocer? Era entrándolo en un desierto. Entonces, el desierto va a revelar verdaderamente todo lo que opera en nuestro corazón. Y es necesario vivir ese desierto. Así es necesario vivir ese desierto. Hay heridas, hay situaciones dolorosas que son necesarias. Yo quiero que tú hagas una oración por la audiencia que nos escucha. Amén, gloria a Dios. Padre, en esta hora, Señor, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas, Dios mío, bendiciendo a cada una de las personas que van a escuchar, Dios mío. Aleluya, que ellos puedan ser libres y puedan entender, Señor, que sin importar lo que esté viviendo, gloria a Dios, Cristo está con ellos, Señor. Cristo está ahí, aleluya, a la puerta, aleluya. Cristo, aleluya, el ángel de Jehová está ahí, mi alma adora a Dios. Padre, cubre cada persona, Señor, que lo escuche, Espíritu Santo, bendice cada familia, guárdala, protégela, Señor. Abre sus ojos espirituales, Señor, sus oídos espirituales, Señor, y ponle una boca santificada y conectada contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Sobre todo, Padre, deposita amor cada día más en nuestro corazón. Amén y amén. En el nombre de Jesús.
Agradecemos su compañía, que ustedes hayan estado con nosotros, nos hayan acompañado en este tiempo extraordinario. Gracias, gracias, gracias por prestarnos sus oídos. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Te invitamos a que te suscribas. Estamos en todas las plataformas digitales como Excelencia Cristiana Televisión. Puedes conseguirnos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y hazte parte de esta gran familia. También nos acompañó Carolyn. Carolyn, Dios te bendiga mucho, Carolyn. Gracias por estar con nosotros. Que el cielo siga derramando mucha lluvia de bendiciones a favor de ti y de los tuyos. Amén. Dios le bendiga, gente linda, y hasta la próxima.